Открой глаза скорее. Кто-то ходит за окном и стучится в дверь. Или дерево. Circo del terror. Fueron al circo por la noche. Querían sorprender a los que trabajaban en aquel lugar. Javier y otro inspector de salubridad se dirigieron a la parte del circo donde se elaboraban las salchichas que vendían al público durante las funciones. Pasen por aquí, es en este remolque, los invitó a regañadientes un jorobado, que además era calvo y rengueaba. ¿Usted elabora las salchichas?, le preguntó Javier. No, es otro empleado. Pasen ustedes, caballeros, dijo el jorobado al abrir la puerta. Javier y su compañero entraron. El jorobado quedó afuera y cerró la puerta apenas pasaron. Adentro había una mesa, sobre ella una máquina moledora de carne, unos tachos manchados de sangre, unos cuchillos, e iluminando todo eso, colgaba cerca del techo del remolque una lámpara que rodeaban en su vuelo algunas moscas, y tras la mesa había un payaso. El payaso clavó su oscura mirada en ellos y sonrió desmesuradamente. La comisura de su enorme boca casi llegó a las orejas. Javier sintió como se le erizaba la piel por la fuerte impresión de ver aquello, mas su mente racional enseguida buscó una respuesta a lo que estaba viendo, y rápidamente concluyó que parte de la boca del payaso debía ser una aplicación o algún otro tipo de maquillaje, aunque su instinto le gritaba que algo no estaba bien. Reponiéndose a la impresión inicial, Javier se dirigió al payaso diciéndole: «Buenas noches. Somos inspectores de salubridad. Voy a ir directamente a lo que nos trajo aquí. Alguien denunció que ustedes hacen salchichas con carne de perros callejeros». «Eso no es verdad», afirmó el payaso con una voz potente, agria, llena de ecos de variados tonos. Inhumana. Su compañero estaba paralizado de terror desde antes que el payaso hablara. Javier también se aterró, pero a pesar del miedo que le iba helando la sangre, igual se atrevió a preguntar: ¿Qué tipo de carne usan entonces? De cerdo y de vaca, mezcladas, contestó el payaso con su atemorizante voz, que claramente era sobrenatural. «Está bien, nosotros nos vamos entonces», tartamudeó Javier y giró hacia la puerta a la vez que miraba al otro inspector. Al darle la espalda al payaso experimentaron un terror todavía más atroz, y en ese instante escucharon la voz aterradora resonando a su lado, casi diciéndoles al oído: «Pero esta noche vamos a usar otra carne. Espero que se queden para la función». Circus Wonderland. Corrían los 40 y el Circo Wonderland llegó a la ciudad. Desde que fui un niño, siempre me aterraron los circos, no me preguntes por qué. Mis padres tuvieron esa loca idea de llevarme a mí y a mis hermanos a conocer el circo y sus animales salvajes. En esos días, el circo puso a un personaje sorpresa para alegrar a los niños. El show comenzó con los payasos, todo era risa y más risa venida de la gente sentada en las butacas. Yo abrazaba fuertemente a mi madre y me negaba a observar el show. El presentador nombró al personaje sorpresa tan esperado, Jaco. De un salto él apareció, un miedo profundo vino hasta mí. Jaco era un tipo alto y muy delgado, parecía desnutrido y con faltas de comer, llevaba un traje negro con rayas verdes, cabello de 2 colores y un rostro con una alargada sonrisa que terminó por perturbarme. Los demás niños gritaban y aplaudían de felicidad. ¿Cómo les podía gustar algo como eso? Era un monstruo, ni siquiera lo consideré humano. Practicó algunas acrobacias en el aire y luego cayó en una silla, no entendí cómo pudo hacer eso. Su cuerpo parecía tener una flexibilidad o algo por el estilo. «Hey, mis niños. ¿Se están divirtiendo?», preguntó con una voz muy aguda que destrozaba mis oídos. Los niños sonrieron y contestaron a su pregunta. Él soltó una risa de horror que hizo que me diera un escalofrío.
Les tengo un amigo para presentarles, mis niños, dijo sacando un títere de su espalda que nunca noté al principio del show. Él es mi fiel amigo Smiley Cat, gato sonriente. Ese títere era algo perturbador, su mirada parecía perdida, tenía una larga fila de dientes y estaba algo sucio y lleno de polvo, uno de sus ojos no estaba en su cuenca. Los niños gritaron de la emoción. El sujeto contó algunos chistes improvisando la voz del títere, pero para mí parecía muy falso. Eso es falso, nada de esto es real, dije sin miedo y con valor absoluto. Aquel sujeto me escuchó para estar a 5 metros alejado de mí. Así que crees que esto es falso, ¿verdad? Pregunto en un tono de furia, ¿por qué no vienes aquí y me lo dices más de cerca, niño? Yo no quería ir al frente de todo el público, pero mis padres me llevaron de la mano hasta Hako. Observé sus ojos y estos iluminaban dos pupilas del color carmín más brillante y parecía llorar sangre. Observé al público y todos tenían una sonrisa en el rostro. Parecían no ver lo que yo estaba viendo. Vamos a ver qué tenemos aquí atrás, dijo Hako y sacó una moneda detrás de mi cabeza. Es una moneda de oro, mi niño. El público asombrado aplaudió a Hako. Mira la pelota, niño, no es de curiosidad. Observé la pelota y tenía un diseño extraño, como si estuviera llorando. Ahora la ves, y ahora ya no, dijo Hako y escondió la pelota en la boca del títere. Creo que tienes una cosa en tu bolsillo, mira dentro y sácala. Retiré el objeto pesado y me sorprendí al verlo. Era la pelota que Hako había escondido en el títere. Nuevamente el público aplaudió fuertemente. Hako hizo que regresara a mi asiento junto a mis padres. El show continuó con más trucos de magia. Los niños se turnaban para que Hako hiciera sus trucos de magia con ellos. De un momento a otro, Hako sacó varias pelotas con diseños extraños del títere que sostenía en su mano. Y se las lanzó a varios de los payasos. No sé cuántas horas pasaron, pero el show ya había terminado. El presentador, los payasos, acróbatas y demás se despidieron del público. Pero después de eso, no volví a ver a Hako ni a su títere. Luego de 2 semanas, el circo aún seguía allí. Salí de la escuela y pasé por cerca de los escenarios. Una voz me llamaba por mi nombre, no le tomé importancia y simplemente seguí mi camino. Observé por atrás para ver si alguien me seguía, pero no vi a nadie. Choqué con esa persona que me llamaba por mi nombre. Era el mismo Hako y su títere. Esta vez colgaba de su espalda con esa mirada perdida y esa misma sonrisa. ¿A dónde vas, mi niño?, preguntó. A casa, mis padres y mis hermanos me esperan, respondí con un escalofrío. Me pareció raro que Hako estuviese afuera de la carpa del circo con ese extraño traje y su cabello de 2 colores. Eso no era normal. Te tengo una sorpresa solo para ti, mi niño, una entrada gratis al circo, dijo extendiéndome un boleto de la función. Solo estaremos tú y yo, en la gigantesca carpa que me dices. Mis ojos se perdieron en un miedo horrible. No acepté la invitación de Hako. Yo no conocía sus intenciones. Salí corriendo de allí, mira atrás y Hako no estaba. Ese sujeto me da escalofríos. Cuando volví a casa, me llevé una sorpresa al ver a mis primos tomando café junto a mis padres y hermanos. Sería un problema, ellos son fanáticos del circo y de sus personajes. Esa misma tarde me llevaron de nuevo. El mismo show, los mismos payasos y acróbatas. Hasta que llegó Hako, los niños aplaudieron y se rieron de los chistes de Hako y su títere. Una vez más sacó las pelotas de la boca de Smiley Cat y las lanzó al cielo. Una a una las atrapó sin que tocaran el suelo. Los demás niños gritaban y se reían, amaban a Hako. Pero yo lo veía como un extraño ser, simplemente era algo perturbador. Hako me señaló con sus alargados dedos, y dijo que viniera al escenario con él. Una vez allí, me sentó en una silla y lanzó una sábana blanca en mi cuerpo. Dijo que no me moviera y luego la retiró. El público me aplaudió, pero yo no sabía por qué. Miré mi ropa y estaba diferente. Los harapos cambiaron a una ropa más de mi edad y más cómoda. Es un regalo de parte mía, dijo Hako haciendo una reverencia. Hako sacó un mazo de cartas y repartió 8 para cada uno. Yo tenía al rey y él a la reina. Mi niño, ¿estás seguro que tienes al rey entre tu mazo? Mejor revisa en tus bolsillos, dijo Hako. Yo no le creí, pero le hice caso y metí las manos en mis bolsillos. El rey apareció en mi mano derecha y la reina en mi mano izquierda. ¿Pero qué pasó?, pregunté, y el público aplaudió.
Jaco tomó los 2 mazos de cartas y volvió a juntarlas, excepto a las que yo tenía. Oculto los mazos de cartas en la boca del títere y me ordeno que revise nuevamente mis bolsillos. Me asombré al sacar un comodín, luego otro, después otro y otro más. ¿Qué tal si revisas la carta del rey y de la reina? Dijo Jaco, levante las cartas y el rey y reina cambiaron, esta vez eran comodines. Mostré al público las cartas. El show terminó, y mis primos me esperaron en la entrada del circo para irnos a casa. Pasó lo mismo, Jaco y su títere desaparecieron de los escenarios. Después de 4 días, el circo anunció que iban a dar sus últimas funciones. Una noche me escapé de casa y fui al circo, busqué a Jaco pero él no jamás apareció. Ya me iba a dar por vencido cuando la función para niños de mayor edad estaba comenzando. No tenía dinero para comprar una entrada, por lo que me quedé observando atrás de la carpa. Allí pude ver a Jaco, cruzando la cuerda floja. El público aplaudía y felicitaban a Jaco, él hizo una reverencia ante todos. Pero algo pude notar en su rostro, aquellos ojos rojos aparecieron junto a lágrimas oscuras que salían de sus cuencas. Nunca entendí por qué Jaco lloraba sangre, ¿acaso sufría en los espectáculos? ¿Se burlaban de él? No lo sé. Regresé a casa luego de que el show terminara, mis padres me castigaron por salir solo y sin avisar. Me quedé dormido escuchando una voz que me llamaba, solo lo ignoré. La voz no se calló ni un segundo, me levanté de la cama y un miedo horrible me invadió. Jaco estaba afuera de mi casa, como saben dónde vivo. Esos ojos me observaban sin parpadear, su títere se acercó a un lado de su hombro y se reía con todo y sus dientes. Terminé por cerrar las cortinas por un segundo, volví a abrirlas y Jaco ya no estaba. Esa noche dormí con mis padres. Los días pasaron y el circo Wonderland viajó a la ciudad de New York. El tren en el que viajaban desapareció sin dejar rastros. La fecha en la que tenían que llegar se les había pasado. El circo jamás llegó a New York. Los payasos, el presentador, los acróbatas y sobre todo Jaco habían desaparecido. La policía siguió el camino por donde el tren había pasado y lo encontraron en medio del desierto, los animales no estaban, había sangre y vísceras en los vagones del tren junto a cadáveres de los acróbatas y payasos. El presentador desapareció junto con los animales. La policía no tenía claro qué fue lo que ocurrió con el tren, pensaron que quizás fallaron los frenos o que el motor explotó, como lo encontraron destruido dentro de la máquina. Luego de unos 3 días, fui a preguntar sobre Jaco. Pero la policía dijo que no encontraron nada relacionado con la persona de nombre Jaco. El caso del circo Wonderland no se cerró hasta 1952, cuando arrestaron a un tal William Lipson y a su esposa, sospechosos de la desaparición del presentador del circo y de sus animales. Pasé noches pensando en Jaco, en verdad murió. Mis padres y hermanos perdieron sus emociones y la risa. Se sentían cansados y no querían hacer nada. Mi madre se negaba a ver a un doctor. La tragedia llegó cuando mis hermanos se infectaron por una extraña bacteria y mis padres de una fuerte tuberculosis. Yo solo me preocupaba por ir a la escuela, pero esa misma voz que me llamaba desde lejos, seguía y no cesaba. El viernes 23 de junio regresé a casa. No había nadie en la calle y me sentía algo incómodo y observado a la vez. Llegué a casa y toqué la puerta 3 veces, nadie respondió, toqué otra vez y la puerta se abrió sola. Entré de lo más tranquilo y todo estaba oscuro, llamé a mis padres y a mis hermanos, pero ninguno de ellos me contestó. Subí las escaleras y me aterré al ver un gran charco de sangre, marcas de manos en las paredes, rasguños y demás. El rastro de sangre terminó en mi habitación, tomó la perilla de la puerta y la abrí. Lo primero que vi fue la habitación cubierta del rojo carmín, los cadáveres de mis padres y hermanos se encontraban allí, sus estómagos estaban rasgados, no tenían órganos y sus ojos estaban arrancados de forma tan brutal. Una respiración se sintió en mi nuca, miré atrás con aquel terrible escalofrío que me rozaba la espalda y mis ojos se quedaron petrificados, era Jaco.
Dark Circus Catherine. Y te preguntarás, ¿quién es Catherine? ¿Quién soy? Te lo cuestionarás mientras me contratas para animar la fiesta de tu hijo, pero igual lo harás. Puede que te estés tomando un café con tu vecina, o hablando con tu esposo, pero igual me tendrás en cuenta. Seguirás pensando que soy solo una estudiante de la universidad que necesita algo de dinero extra. La fiesta de tu hijo empieza, todos sus amiguitos llegan. Llego con maquillaje blanco, rojo y morado, peluca morada y traje amarillo, algo tarde, y lo notas, pero no le prestas atención. Te sientas con las madres de los amigos de tu hijo. Los amigos de tu hijo, y tu hijo, corren hacia mí. Piden que cante una canción. Yo canto una canción, dice Dark Circus, piensas que es raro pero no le prestas atención. Sigue la fiesta, llegó la hora de jugar. Te vas a retirar a la cocina, las madres se van, pues todos los niños en tu casa dormirán. Escuchas gritos, te sobresaltas un poco, no te preocupas mucho, piensas que son los niños jugando. Vuelves a escuchar gritos, tú estás en el baño. Empiezas a preocuparte, bajas las escaleras rápidamente, ves por el patio y te espantas. Ves tripas. Ves sangre. Ves a tu hijo desangrándose. Ves a los otros mocosos llorando. Me ves a mí, usando un machete. Ves a los mocosos atados a un árbol. Ellos te miran. Ellos lloran. Ellos te suplican que los ayudes. Yo volteo, mi maquillaje está corrido, mi traje está destrozado, y tú estás pálida. No puedes creerlo. Tratas de pararme, pero yo solo sonrío y te apunto mi machete. Respiras aceleradamente, no sabes qué hacer. No te culpo, no debiste haberme contratado. Me acerco a ti mientras sostengo cinta adhesiva y un calcetín. Tú ya sabes qué pasará. Nadie lo sabrá, susurré, mientras tapo tus ojos con la cinta y tu boca con el calcetín. Te dirijo al sótano, parece que estás rezando en silencio, qué mal que no te servirá de nada. Te encierro en el sótano, susurro antes de irme, subo las escaleras y me dirijo al patio para seguir con la fiesta. 2 días después decides llamar a la policía y contarle lo sucedido, pues tenías miedo a que volviera a aparecer. Coges el teléfono y sostienes el papel en el cual está mi firma, la policía viene en camino. No pasa mucho tiempo hasta que tocan tu puerta. Tú abres la puerta, nerviosamente. Hablas con ellos sobre lo sucedido el último sábado. Ellos no te toman muy en serio. Les enseñas el papel. Ya no está mi firma. Ya no tienes pruebas de mi existencia. Ahora solo tú sabes quién soy. Catherine Collins. Nadie más me conoce. Tus amigos no, ni tampoco tus familiares. Ya me conocerán, a su debido tiempo. Por ahora solo te diré. Yo soy quien mueve los hilos de tu vida. Estás sola. Tu marido te dejó. Tus amigas te dejaron. Tu hijo está muerto. Catherine Collins. Ese nombre no sale de tu cabeza. Tratas de conseguir información sobre mí en las redes, pero no obtienes nada a cambio. Sigues preguntándote quién soy, te estoy volviendo loca. Soy el diablo, soy la muerte, soy la certidumbre. Han pasado 4 meses de lo sucedido. Estabas pensando en suicidarte desde hace 2 semanas. Estás en tu bañera. Tomas el cuchillo que dejaste a un lado. Te cortas. Te cortas profundamente. Sangras. Mueres. Y entras a mi circo. El circo de la medianoche. Desde 1890 varias personas han contado historias, transmitidas de generación en generación, con rumores acerca de un circo sombrío. Con el tiempo esta historia se ha ido perdiendo, pero mi abuela me dijo lo que algún día le contaron, una historia sobre uno de sus tíos abuelos. Ella me dijo que el siguiente relato estaba escrito en su diario, el cual fue encontrado días después de su desaparición. En una mañana como cualquiera, mi abuelo y sus 2 hermanos estaban ayudando a pintar el exterior de la vieja casa de mi madre. Un viejo desconocido pasó por el frente de la casa a toda prisa, avisando a todos que un circo venía a la ciudad.
Mi abuelo y sus hermanos se apresuraron a la plaza central de la ciudad, donde por lo general se establecían los circos, para hacer una presentación breve de convocatoria al público. Una vez allí, se sorprendieron. No había payasos ni carros, solo unos carteles clavados a un poste. Supongo que aquello era más interesante que si hubieran hecho una presentación. El papel de los carteles, y los mismos eran muy sencillos y misteriosos. Escrito en negrita, decía: el circo de medianoche llegó a la ciudad. El espectáculo comienza a la medianoche y termina al amanecer. Mi abuelo me contó que su hermano no pudo dormir esa noche. Tal vez por estar pensando en el circo y sus porqués. Los preadolescentes pidieron a su padre que los llevaran al circo por la noche, y a pesar del horario, él les quiso dar un voto de confianza. Cuando eran las 11:30 de la noche estaban todos enfrente del circo observando aquella lona enorme, posiblemente con una altura de unos 15 metros, lo que era algo extraño, ya que nadie de los presentes vio cuando el circo llegó. Pero estaba allí. La tela era de azul raso, con algunos agujeros remendados por dentro, y envolviendo todos los carros y al mismo circo, había una rejilla que estaba un poco oxidada, pero al final de sus lanzas tenían una estrella dorada. Todas las luces y la música eran relajantes. Nunca había visto un circo como este antes. Formaron una fila, ya que no eran los únicos curiosos en la ciudad, había un montón de gente conocida, algunos amigos con sus esposas, y un amigo de la escuela de mi abuelo. Cuando llegó su turno para comprar los boletos, mi bisabuelo dijo con su voz imponente: 4 entradas, por favor, y el anciano golpeó por detrás de un vidrio acrílico, señalando el aviso pegado en la cabina. Solo mayores de 18 años. El mayor de los hermanos tenía 16 años en aquel tiempo, entonces el padre y sus hijos se dispusieron a volver a casa inconformes. Cuando estaba por irse, el mayor de los hermanos vio 2 barras grandes sueltas, por las que con certeza lograría pasar sin mucho esfuerzo. El hermano de mi abuelo le dio un codazo: conozco esa cara, sé que estás pensando en hacer una tontería. Al día siguiente, astuto como era el mayor de los hermanos, fueron al circo, que estaba totalmente en calma y en silencio. Él pasó por los barrotes. Empezó a caminar en el interior del circo. Entró en una de las carpas, y vio algunos trajes, y una cómoda, que le resultó interesante y terminó por abrir. Allí encontró un álbum de fotos, eran imágenes de personas con discapacidades físicas, o deformes, vestidas de forma festiva. Había una bailarina de una sola pierna en muletas, había un hombre enorme que parecía un gigante con el rostro deformado, el hombre más gordo que había visto en su vida usaba pañales, y las gemelas siameses con un rostro angelical. En ese momento supo que no era un circo típico, sino un circo de los horrores. Fue a una tienda de al lado, y había algunas pertenencias de los artistas. Una de ellas le llamó mucho la atención. Era un reloj de oro, con una bailarina en las agujas. En ese momento le pareció oír pasos que se acercaban hacia él, luego salió de la tienda, pasando por la rejilla y huyó corriendo. Cuando llegó a casa le mostró el reloj a mi abuelo, aseguró que lo había encontrado en la calle, pero era un objeto muy hermoso para que simplemente fuera arrojado por ahí, por lo que le advirtió que debía dejarlo de donde lo tomó. Su hermano se enfureció diciendo que no lo había robado, y que no pertenecía a nadie. Esa noche tuvo un sueño muy perturbador, soñó que la bailarina del reloj estaba en la habitación de los hermanos, y que le cortaba los brazos y las piernas con un machete. Se despertó muy asustado, contando el sueño a toda la familia. Sus padres le dijeron que no se preocupara. El hermano mayor no se quedó tranquilo, permaneció mirando por la ventana en dirección hacia el circo, que no podía ser visto de tan lejos que estaba. Pasó sus últimos días escribiendo en su diario, cosas que solo hasta después descubrimos. Una noche, debían de ser aproximadamente las 2 de la mañana, cuando él, el hermano mayor, se levantó de la cama y saltó por la ventana. Mi abuelo corrió a la ventana para ver a dónde iba, se dirigía a toda prisa en dirección al circo. Mi abuelo se puso las botas y le siguió, parecía aturdido, se tambaleaba y tenía los ojos casi cerrados. Le llevó al menos media hora hasta que llegaron al circo. El hermano mayor entró en la tienda enfrente, sosteniendo el reloj en la mano, sin ni siquiera comprar un boleto para entrar. El vendedor de boletos vio a mi abuelo espiando a través de la parte delantera de la tienda de campaña de lona y huyó.
El abuelo se dirigió a la parte posterior del circo y siguió en su labor de espía para ver si lograba ver a su hermano. Esperó hasta el amanecer. Cuando dieron las 5:30 de la mañana, oyó un gran clamor en el lado derecho de la carpa, se dio cuenta de que había otra rejilla suelta y pasó a espiar a través de la lona. Y allí estaba el hermano, capturado por dos payasos muy raros con el rostro deformado. Ellos lo tenían asegurado, pero el chico no parecía estar despierto. Fue entonces cuando una bailarina sin piernas entró en la lona con un machete, cortó los brazos y las piernas del pobre muchacho. Mi abuelo dice que salió llorando y corriendo tan rápido como pudo, regresó a casa todo sucio y sudoroso, y los padres enojados le preguntaron si había una explicación para aquello, y le dijo todo lo que había visto, y sobre el reloj. El padre de mi abuelo llamó a la policía, para que fueran a buscar a su hijo al circo, pero cuando la policía llegó al lugar, ya no había rastro del circo en el sitio. Mi abuelo casi se volvió loco, pero fue entonces cuando encontró el diario y pudo conocer la verdad acerca de lo que su hermano estaba sintiendo y sobre sus pesadillas, y llegó a una conclusión terrible. Su hermano ahora era una más de las aberraciones de aquel circo, que castigaba a los que robaban, haciéndolos uno de ellos. Detrás de la carpa. No les diré mi nombre por seguridad, pero sí les contaré los extraños sucesos que me han pasado recientemente. Todo empezó hace 3 días, iba a reencontrarme con un amigo en un parque de diversiones que había abierto recientemente. Nos encontramos dentro del parque y seguimos la lista de lugares a los que íbamos a ir. Primero, como siempre, montaña rusa. Luego seguía el tobogán de agua gigante. Al final, ya de noche, teníamos planeado ir a un espectáculo de circo en el centro del parque. Llegamos a tiempo, nos sentamos y observamos. Había trapecistas, bailarines, y un domador con un león. También había un payaso que hacía malabares con unas antorchas. Fue divertido, hasta que una de las antorchas se le cayó al payaso y incendió una parte de la carpa del circo. Todos corrían y se empujaban entre sí. Yo caí hasta donde estaba el payaso. Aturdido me encontraba. Él se quedó de pie, no corría. Traté de sacarlo, pero algo me impedía ayudarlo. Decidí dejarlo y buscar a mi amigo. No lo encontré y cuando me di la vuelta vi al payaso parado sin hacer nada, sin percatarse de que toda la carpa del circo caía en llamas sobre él. Al día siguiente, en las noticias, anunciaron la pérdida del circo y la muerte de un payaso. Al parecer encontraron su cadáver con gestos extraños, parecía molesto. Movido por los remordimientos decidí recordarlo visitando el lugar donde se levantara el circo extinto. Era de noche, pero ya tarde, las puertas estaban cerradas. Pero no me rendí, entré por un agujero de la pared. Empecé a caminar sin rumbo, hasta que me topé con la carpa de circo. Me quedé paralizado, estaba intacta. Se podía escuchar unos susurros detrás de la carpa, cuyo interior se encontraba desierto. Regresé a la entrada y volví a escuchar susurros, esta vez más claros. Ven a mí, ayúdame. Me armé de valor y entré. No vi nada, no había nada, pero cuando volteé no había salida. Me asusté, corrí en círculos y tropecé. Perdí la conciencia un momento. Volví a la realidad y me levanté presuroso. No recuerdo más. Creo que empecé a llorar, supliqué que no me hiciera daño quienquiera que estuviese allí. Era el payaso. Reía. Me levanté y corrí hacia las paredes de plástico para desgarrarlas y seguir corriendo. Pero las paredes se convirtieron en concreto sólido. Volteé y lo vi al payaso con claridad. Sus ojos estaban derretidos, tenía grietas en la cara, sonreía diabólicamente, su cabello era rojo. Ayúdame, no escuchaste, podías sacarme, pero no. No lo hiciste. ¿Qué tal si, ya sé, te haré pasar por lo mismo que yo? Empezó a reír como un psicópata. Me horroricé, traté de correr pero siempre aparecía delante de mí. Le supliqué, pero no sirvió de nada. Encendió una antorcha y la lanzó contra mí. Mi piel ardía, mi cuerpo era consumido por el fuego, dolor, desesperación.
Uy, se acabó el tiempo. Buenas noches a todos amigos, amantes del terror y las buenas historias, espero les hayan gustado las creepypastas, no olviden suscribirse y compartir, para traer más videos al canal y que la comunidad crezca. Con ustedes, el Centinela.